Cordial saludo. Esta es la consolidación de la propuesta de investigación Cátedra Afrocolombiana para combatir el racismo y la discriminación en los estudiantes de grado sexto en la Escuela Normal Distrital María Montessori de la ciudad de Bogotá, Distrito Capital, presentada al profesor Pedro Juan Gamero por Esneda Ortega, quien les habla. Resumen, con la definición de un tema específico como lo es la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, enfocado en el reconocimiento y la sensibilización y en el que se centre el interés de investigación hacia una situación real y tangible. Ese es el propósito del presente trabajo, definir el por qué, el para qué y el para quién. Es definir la importancia de implementar la mencionada Cátedra de Estudios Afrocolombianos en los estudiantes de grado sexto de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de Bogotá, Distrito Capital. Planteamiento del problema. Los estudiantes de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori no reconocen que Colombia es un país multicultural. Existen 4 grupos étnicos: afrodescendientes, indígenas, rom y raizales. En las clases de práctica pedagógica se evidenció el desconocimiento de parte de los niños el tema sobre grupos étnicos y puntualmente de la designación de los afrocolombianos y sobre el flagelo del racismo, pues en las socializaciones de videos y actividades se evidencia que inclusive existen algunos casos de racismo entre familiares y allegados de algunos de los estudiantes. Nuestros estudiantes en etapa de formación necesitan recibir dentro de su plan de estudios la Cátedra de Estudios Afrodescendientes y o una orientación que los sensibilice frente al racismo, un flagelo que pervive a pesar de las luchas y revoluciones que en torno al tema se han suscitado. Según el Ministerio de Educación, la Cátedra de Estudios Afrocolombianos es una propuesta educativa que tiene como marco legal la Ley 70 de 1993 y el Decreto 1122 de 1998 y que busca ubicar conocimientos sobre la comunidad afrocolombiana en el plan de estudios, el proyecto educativo institucional PEI y en todas las actividades curriculares, MEN 1998. Esto con el propósito de educar a niños con una formación en valores integral sujetos al contexto social y multicultural de nuestro país. De aquí surge la pregunta problema: ¿de qué manera la Cátedra Afrocolombiana puede combatir el racismo y la discriminación en los estudiantes de grado sexto de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de Bogotá, Distrito Capital, logrando reconocimiento y sensibilización? Justificación. Una de las razones principales que me han llevado a centrar mi interés de investigación ha sido a través de la observación etnográfica en los cursos de práctica pedagógica y que me han servido de escenario directo. El propósito del trabajo es para que desde la implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos se fomente una profundización en los valores del respeto y la tolerancia y de esta manera contribuir a la formación de los estudiantes de grado sexto de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori. El racismo y la discriminación son situaciones que pueden menguarse si se trabajan desde las aulas de clase en los colegios de primaria, bachillerato, públicos y privados de nuestro país. Y a pesar de que la Cátedra de Estudios Afrocolombianos debe contar con un escenario para su divulgación, son muchas las instituciones educativas en donde no se enseña. De allí la importancia de implementarla y generar un impacto positivo en las comunidades educativas, en este caso, en la institución educativa. De acuerdo con la ley, todas las instituciones privadas y públicas deben implementar en preescolar, primaria y bachillerato la propuesta pedagógica del estudio afrocolombiano. La idea es que estos conocimientos que históricamente se quedaron en el olvido se incorporen nuevamente en el plano educativo en las áreas de humanidades y sociales para que se reconozcan los aportes que le ha brindado la gente afro al desarrollo del país, afirmó Miguel Ángel Obeso, asesor externo de la Secretaría de Educación en el tema de etnoeducación, interculturalidad y cátedra de estudio afro.
Rodríguez B. Andrea 2016. Lo primero que hay que tener en cuenta es que el racismo se entiende como una ideología fundamentada en la creencia de que ciertos grupos humanos, por sus rasgos fenotípicos, color de la piel y características físicas y biológicas y atributos culturales, se consideran ética, moral, psicológica, estética e intelectualmente inferiores a otros. La discriminación racial es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Lo segundo importante es tener claro que el racismo y la discriminación racial son un delito. Por eso la Ley 1482 de 2011 establece sanciones a los actos de discriminación con el propósito de garantizar la protección de los derechos étnicos y culturales de una persona, grupo de personas, comunidad o pueblo que son vulnerados a través de actos de racismo o discriminación. Congreso de la República 2011. Esta justificación también se basa en la línea de etnoeducación, cultura y comunicación de la universidad. La línea de etnoeducación, cultura y comunicación busca promover la generación de pensamiento crítico de una ciudadanía activa en términos no solo de gestionar proyectos de investigación que tiendan a la promoción de competencias para el mundo contemporáneo, sino también de permitir la inclusión de la ética, de la construcción de escenarios de paz, de los derechos humanos, del diálogo de saberes, de las relaciones interculturales y de la valoración de los saberes ancestrales y locales. Esta línea de investigación está tomada de la Guía para el Uso de los Recursos Educativos de la Universidad. Objetivos. Objetivo general. Priorizar el desarrollo de la cátedra afrocolombiana en la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori para que se reconozca por parte de los estudiantes la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana y para que se promueva el respeto a la diferencia y se garantice la convivencia pacífica y el respeto a los derechos humanos de esta colectividad. Objetivos específicos. Realizar didácticas orientadas bajo el respeto, la diferencia y la otredad que logren la sensibilización en contra del racismo y la discriminación en los alumnos de sexto de la Escuela Normal Superior Distrital María Montessori de Bogotá. Establecer actividades como el Día de la Afrocolombianidad en la que se enseñen tradiciones propias de la etnia afrocolombiana. Fortalecer la etnoeducación en Colombia con el propósito de generar experiencias educativas y sociales en las aulas que promuevan una formación integral de los estudiantes, haciendo especial énfasis en la discriminación racial.
Con el propósito de clarificar la comprensión sobre la implementación del proyecto de estudios afrocolombianos, se presenta a continuación la definición de algunos conceptos significativos. Cultura, conjunto de conocimientos, creencias, artes, modo y características del vestido, la alimentación, ocupación del tiempo libre, la moral, la ética, los derechos, deberes, hábitos, costumbres, capacidades, creaciones materiales, lenguajes, formas de solución a situaciones, hechos, actos y actitudes propias con que el hombre interactúa y expresa su ser en la sociedad y su entorno, mostrándolos como pautas o indicadores inequívocos propios de su etnia o comunidad, susceptibles a ser recreados, adaptados y a ser transmitidos a sus descendientes y congéneres a través del aprendizaje. Aculturación, proceso mediante el cual una cultura se enriquece con elementos de otra, generalmente a través de acciones conscientemente orientadas. Afrodescendientes son todos los seres humanos descendientes del África, en la medida en que ésta es considerada la cuna de la humanidad. Por tal razón, es sustancialmente diferente reivindicar unos derechos para estas poblaciones utilizando el término genérico de afrodescendiente. Para el caso de América, son los afrodescendientes que hacen parte de la diáspora africana en América. Racismo. Doctrina política que atribuye valor ontológico a las diferencias físicas o somáticas entre los grupos humanos, al punto de fundar en tales diferencias la supuesta superioridad de una raza sobre los demás. Minorías, grupos numéricamente inferiores o socialmente desventajados que por sus características culturales o su identidad subjetiva se distinguen del resto de la población de un estado. El carácter de una minoría no está determinado necesariamente por el número de sus miembros, sino más bien por la conciencia de su marginalidad o singularidad y sobre todo por la relación asimétrica que tenga la mayoría de la respectiva sociedad. Población afrocolombiana. Llamamos afrocolombianos a las personas de raíces y descendencia histórica, étnica y cultural africana nacidas en Colombia con su diversidad racial, lingüística y folclórica. Comunidad negra. Es el conjunto de familias de ascendencia afrocolombiana que poseen una cultura propia, comparten una historia y tienen sus propias tradiciones y costumbres dentro de la relación campo-poblado que revelan y conservan conciencia de identidad que las distingue de otros grupos étnicos. Discriminación. Toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza, color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o servicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida pública. Etnia. Viene del griego etnos, que quiere decir pueblo o nación. Es una población humana en la cual los miembros se identifican entre ellos, normalmente con base en una real o presunta genealogía y ascendencia común o entre otros lazos históricos. Las etnias están también normalmente unidas por unas prácticas culturales de comportamiento, lingüística o religiosas comunes. Dichas comunidades comúnmente reclaman para sí una estructura social, política y un territorio. Etnoeducación. La etnoeducación afrocolombiana es el proceso de investigación y socialización de la afrocolombianidad a todos los colombianos y colombianas a través de los sistemas educativos, cultural y los medios de comunicación. Es el enaltecimiento de los valores históricos, etnológicos, culturales, económicos, ecológicos y del extraordinario aporte de los pueblos africanos y afrocolombianos a la construcción y desarrollo de la nacionalidad y de todas las esferas de la sociedad colombiana. Interculturalidad. La definición de Walsh 2010, en la que se define la interculturalidad como una herramienta, como un proceso y proyecto que se construye desde la gente.
La interculturalidad desde sus orígenes ha creado tensiones en asuntos como la identificación cultural, derecho, diferencia, autonomía y diversidad en relación con la educación, siendo en primera instancia una institución y un espacio de continua construcción y reproducción de valores, actitudes e identidades. Multiculturalidad. El término multicultural se refiere a la naturaleza culturalmente diversa de la sociedad humana. No remite únicamente a elementos de cultura étnica o nacional, sino también a la diversidad lingüística, religiosa y socioeconómica. UNESCO 2006. Se entiende como la coexistencia de culturas diversas en un territorio, en donde se le reconoce al otro como distinto, pero no necesariamente supone la existencia de relaciones igualitarias entre los distintos grupos. Walsh, 2005. El término es usado tanto en su sentido fáctico o de hecho, diversidad cultural existente en un determinado territorio, como en su aceptación normativa, como cómo debe procederse a organizar la vida social y pública, Jiménez C. 2000, dando origen a políticas y programas educativos, de salud, de participación ciudadana, asistencia jurídica, trabajo social y otras, con el fin de responder a las necesidades e intereses de las diversas comunidades culturales, lingüísticas y étnicas que conforman una nación en un marco de democracia multicultural. Derechos Humanos de Costa Rica 2009. Dentro del marco teórico y conceptual se desarrolla investigación sobre estudios anteriores de diversos autores sobre las temáticas a tratar y las cuales forman parte de la elaboración de un estado del arte con inclusión de 32 referencias bibliográficas. De estas se toman solo 3 para sustentación del mencionado estado del arte, ya que por tiempo sería imposible describir una a una. Primera, devenir negro en la escuela o las primeras experiencias de racialización. Como ya ha sido explorado en otros estudios, la escuela es uno de los primeros contextos sociales en los cuales los niños y niñas aprenden a identificar y usar categorías raciales como categorías válidas de relación con los demás, así como de construcción de una identidad de sí mismos racializada, ya sea que se trate de niños pertenecientes a grupos racialmente dominantes o dominados. Van Ausdale y Feagin 2001, Puertas 2010. Esta perspectiva supera las visiones tradicionales de corte psicologista sobre los niños y las niñas como recipientes vacíos que son llenados de contenido por medio de la socialización y la escolarización, quitándoles cualquier capacidad de agencia como sujetos de derechos. Es así como en estos estudios se ha podido identificar que, al observar las interacciones de los niños y las niñas en sus grupos de pares, en efecto hay un desarrollo parcial en la comprensión de las dinámicas adultas frente a lo étnico-racial, pero esto no impide que los propios niños y niñas desarrollen sus propias dinámicas complejas en torno a lo étnico y lo racial. Van Ausdale y Feagin 2001, página 16. Segundo, episodios de violencia escolar. Para Moreno Olmedilla 2002, los episodios de violencia en los centros escolares no deben considerarse como eventos aislados, pues los comportamientos violentos como el maltrato, el vandalismo, las agresiones verbales y físicas, el bullying o matoneo, entre otros, ocurren con más frecuencia de la que se cree. Actualmente estos episodios de violencia tienden a ser más visibilizados. Tercera, la escuela y los derechos humanos. En este mismo contexto, Matgenso afirma que la situación actual vivenciada en las instituciones educativas de América Latina tiene sus orígenes en una crisis de valores en la que están inmersos los jóvenes de hoy. Según Matgenso, toda esta situación de vulneración de derechos y relaciones interpersonales
hostiles se debe a la falta de formación en valores tanto en la casa como en la escuela y en la sociedad. Maggenso A. La escuela y los derechos humanos, un desafío para los docentes de hoy, 2006. Diseño metodológico. La perspectiva metodológica que se ha seguido en este estudio ha sido la interpretativa o cualitativa. En esta perspectiva se pretende comprender la experiencia, los factores que inciden en algún fenómeno educativo, considerando que la realidad se construye por los individuos en interacción con su mundo social. En la investigación cualitativa, el interés está puesto en comprender los significados que los individuos construyen, es decir, cómo toman sentido de su mundo y de las experiencias que tienen en él. Se asume además que el significado está inmerso en las experiencias de los individuos y que este significado media a través de las percepciones propias del investigador. Por otra parte, esta perspectiva sigue una estrategia de investigación principalmente inductiva, por lo que el producto de estudio es ricamente descriptivo. En la investigación cualitativa, el investigador es el principal instrumento en la obtención y análisis de datos. Merriam, 1998. Los estudios educativos etnográficos normalmente se ocupan de la cultura de una comunidad escolar. En este tipo de estudios suele existir una confusión entre los métodos etnográficos de recogida de datos, entrevistas, análisis de documentos, historias de vida, diarios de nota, observación de participantes, y la etnografía como interpretación sociocultural de estos datos. Una etnografía es una interpretación cultural de los datos. Es una descripción interpretativa o son reconstrucciones de los significados simbólicos de los participantes y de los patrones de la interacción social. Una etnografía presenta un análisis sociocultural de la unidad de estudio. En la observación cualitativa se requiere utilizar todos los sentidos. Los propósitos esenciales de la observación son: A. Explorar ambientes, contextos, subculturas y la mayoría de los aspectos de la vida social. B. Describir comunidades, contextos o ambientes, las actividades que se desarrollan en estos, las personas que participan en tales actividades y sus significados. C. Comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones o circunstancias, eventos que suceden a través del tiempo, así como los patrones que se desarrollan y los contextos sociales y culturales en los cuales ocurren las experiencias humanas. D. Identificar problemas y E. Generar hipótesis. Elementos potenciales a observar son el ambiente físico y social, actividades, acciones individuales y colectivas, artefactos que usan los participantes y funciones que cubren hechos relevantes, eventos e historias y retratos humanos. La observación va enfocándose hasta llegar a las unidades vinculadas con el planteamiento inicial del problema. Aquí pasamos a las técnicas y herramientas para la recolección y sistematización de la información. En esta parte se propone realizar unos talleres educativos como horas en las que se enseñen los conceptos realizados en la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, visualizar videos sobre el racismo, elaborar murales sobre la cultura de las personas afrodescendientes de nuestro país y visualizar el mapa de distribución de las comunidades afrodescendientes de nuestro país. Para esto se realiza un cronograma para los talleres con mes por mes con sus respectivas horas y las actividades a realizar. Luego se hace una tabla con los recursos necesarios, o sea, lo que trata el equipo humano, los equipos y el software, los materiales y suministros, la descripción y el presupuesto. Luego vienen las técnicas para el análisis de la información recolectada. Para este proyecto de investigación y tratándose de un grupo de estudiantes pequeño, se realizará por medio de una tabla con descripciones observadas sobre los talleres desarrollados y un informe de análisis detallado. Entonces luego se relaciona en una tabla el resultado o producto esperado, un indicador y un beneficiario.
Hasta aquí llega la sustentación sobre la implementación de Cátedra de Estudios Afrocolombianos. Se dejan referencias bibliográficas. Gracias.